Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, nuestro hermano en Cristo, el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, querido reverendo Noel. Muy buenas tardes a todos, querido equipo de Radio Anglicana y sobre todo, muy buenas tardes desde España, naturalmente, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Contentos de volver a estar otra vez aquí todos juntos. Estupendo, sí, damos la bienvenida a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones, también a aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la página web en radioanglicana.es y también los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Continuamos con las reflexiones sobre la epístola a los Hebreos. En esta ocasión hablamos de Cristo, sumo sacerdote. Usamos de referencia los textos bíblicos de Hebreos capítulo 7 hasta el capítulo 10, versículo 25. De manera que capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y los primeros 25 versículos del capítulo 10. En torno a ello estamos desarrollando este tema, Cristo sumo sacerdote, para los hermanos que nos siguen en el programa. También les comentamos y les recordamos que está abierta la opción a través de nuestro WhatsApp de Radio Anglicana, que si surge alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario o algún aporte que deseen hacer en el transcurso del programa, lo puedan hacérnoslo llegar de inmediato a través de nuestro WhatsApp, el 698-680696, anteponiendo el 0034 si lo hacemos de fuera del territorio nacional. Y si no, en la aplicación ahí tenéis un enlace de WhatsApp para que también podáis escribirnos directamente. En la aplicación de Radio Anglicana o en la página web de Radio Anglicana, ahí tenéis también esa fórmula de contactar en directo con nosotros. Como siempre, es una alegría para nosotros estar después de en 2 semanas que no hemos podido compartir el programa con vosotros debido a razones pastorales y razones que superan nuestra voluntad y nuestra oportunidad de estar aquí con vosotros, pero aquí estamos y pedimos disculpa por ello. Para que podamos comenzar, nuestro hermano Juan Mari, si nos puede dirigir un breve espacio de oración. Adelante, Juan Mari. Bien. Te damos muchísimas gracias, Padre nuestro, por el privilegio de poder estar un día más, una vez más, en Radio Anglicana con todos nuestros queridos hermanos, todos nuestros queridos amigos que contribuyen a que este mensaje, estos mensajes de difusión de las Sagradas Escrituras lleguen a tantos hogares en este mundo. Y te agradecemos muchísimo, Padre nuestro, el que ahora, en el comienzo del verano, podamos, desde luego, como siempre, seguir impartiendo esperanza y seguir, Padre nuestro, hablando de Cristo a las naciones. Te damos las gracias por ello en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues la verdad que es una alegría y también es un dolor para mí el tiempo que no hemos podido, las 2 semanas anteriores, por razones totalmente ajenas a nuestra voluntad, pero es una alegría estar aquí con vosotros, compartiendo también con nuestro hermano Juan Mari.
Y antes de comenzar, también comentar de que hemos recibido algunos mensajes y correos electrónicos de hermanos que agradecen este espacio, este programa, pero sobre todo esta serie de programas que hemos estado emitiendo en torno al libro a los Hebreos, porque incluso hay algunos estudiantes de teología que nos han escrito para darnos ese agradecimiento, Juan Mari, por la calidad del contenido, por la riqueza en el contenido de los programas que, como saben, están allí en nuestro canal de YouTube y pueden ahí pues ver desde el primero hasta el que llevamos en la actualidad. Aún creo que nos quedan 2 o 3 programas más de siempre en este mismo tema de la epístola a los Hebreos, así que muchísimas gracias a todos aquellos que nos hacen llegar este tipo de comentarios e información, porque también nos anima a nosotros a siempre llevar hasta ustedes y presentarles pues un programa de calidad, y todo esto también gracias a nuestro hermano Juan Mari, que es el protagonista de todo esto. Muchas gracias a todos vosotros, y desde luego es realmente un motivo de gran satisfacción, tanto para el reverendo Noel, para un servidor, para todo el equipo de Radio Anglicana, el hecho de que incluso estudiantes de seminarios estén siguiendo nuestro sencillo programa, porque es sencillo, y que encuentren cosas que les pueden ser de utilidad. Pues que así sea, con la bendición del Señor, queridos hermanos. Muchas gracias a vosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hoy, bueno, pues hablamos el tema de Cristo sumo sacerdote. Comenzamos con una pregunta, Juan Mari. ¿Por qué se le llama a Jesús sumo sacerdote? ¿Qué importancia tiene en que Cristo sea presentado como tal, si él literalmente no pertenecía a la tribu sacerdotal, por ejemplo? Sí, desde luego, es una pregunta que tiene lógicamente pues su miga, ¿no? Como se suele decir. Efectivamente, Cristo no forma parte en su vida terrenal. Jesús de Nazaret no es sacerdote, no procede de una familia sacerdotal. Curiosamente, en el Nuevo Testamento a Jesús se le presenta de muchas maneras. Se le presenta como Mesías, o sea, ungido de Dios, Cristo. Se le representa también como rey. Se habla de él como el Señor. Se habla de él también como juez, especialmente el juez escatológico, el juez del juicio final. Como profeta. Como profeta, efectivamente, pero curiosamente solo Hebreos, solamente la epístola a los Hebreos lo presenta como sumo sacerdote. Y hay algunos estudiosos que dicen que esta es sin duda la mayor aportación de la epístola a los Hebreos, no solamente ya a la cristología, sino también a toda la teología y a todo el mensaje del Nuevo Testamento. Sumo sacerdote significa que Jesús es, por decirlo así, si comparamos un poquito con lo que era la imagen del sumo sacerdote judío, del sumo sacerdote del antiguo pueblo de Israel, Jesús es, sin duda alguna, el intercesor supremo, el intercesor perpetuo ante Dios, y algo muy importante, si es el sumo sacerdote, él es la cabeza, por decirlo en un castellano más coloquial. Él es el jefe de todos los intercesores, de ese pueblo sacerdotal que nunca hay que olvidarlo, que somos los creyentes. Claro, y ello implica, si Jesús es, según la epístola a los Hebreos, el sumo sacerdote perpetuo, significa que su sacerdocio es eterno. Su sacerdocio es, por lo tanto, anterior, e incluso vamos a decir que es superior al antiguo sacerdocio levítico que encontramos en el Antiguo Testamento. Interesante, Juan Mari. ¿Por qué asimila Hebreos el sacerdocio de Cristo a la figura de Melquisedec, un personaje bastante desconocido, podríamos decirlo, y que poco se habla del Nuevo Testamento de él, y en el Antiguo Testamento también muy poquísimo se habla de Melquisedec? ¿Por qué se hace esto? Efectivamente, fíjate, la figura de Melquisedec es una de esas figuras, digamos, casi podríamos decir, y no sería exagerar, ¿verdad? Esas figuras misteriosas, ¿verdad? Que aparecen en las páginas de la Biblia, como tú acabas de decir muy bien, que aparecen pues por aquí, por allá, y se acabó. Concretamente, Melquisedec aparece introducido
En el capítulo 14 del libro del Génesis, concretamente en los versículos 18 al 20, en el orden canónico actual que tenemos en la Biblia, esa es la primera mención. Y luego hay una segunda mención en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110. 110, versículo 4. Y al ser una figura misteriosa, una figura que se menciona tan poco, pues muy pronto desbordó la fantasía de los judíos, y así se demuestra desde luego en algunos de los manuscritos llamados del Mar Muerto, ¿no? De las excavaciones de Qumran, donde se lo menciona también en alguno de estos manuscritos de forma muy interesante, por cierto, ¿no? Ahora, ¿quién era realmente Melquisedec? Pues para poder ver cómo es que se menciona a Melquisedec en relación con Jesús, o cómo es que se relaciona el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesús, con el de Melquisedec. Bueno, lo poco que sabemos de Melquisedec, bueno, poco no, poquísimo que sabemos de él, es que Melquisedec era en los tiempos del patriarca Abraham, o sea que nos remontamos, pues más o menos diríamos, grosso modo, siglo XVIII, década arriba, década abajo, siglo XVIII antes de Cristo, en plena era patriarcal. Era sacerdote y rey al mismo tiempo de la ciudad de Salem. Salem es el nombre antiguo que tenía la ciudad, que luego se llamó Jerusalén, ¿no? En la lengua cananea se llamaba Urusalim. Bueno, pues el texto de la Biblia dice simplemente, lo adapta a la pronunciación hebrea y dice Salem. Melquisedec, iba a decir Ezequiel, ¿no? Melquisedec es rey y sumo sacerdote de aquel momento de la ciudad de Jerusalén, y evidencia por su actuación con el patriarca Abraham de ofrecer pan y vino, evidencia que es un sacerdocio consagrado al Dios que adora a Abraham, porque dice el texto sagrado que es sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, el mismo Dios que adora a Abraham es el Dios al que adora y sirve Melquisedec, y es el Dios al que Melquisedec le rinde un culto especial, de manera que se habla de un sacerdocio eterno en el Salmo 110, un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Melquisedec, por lo tanto, viene a representar un tipo de sacerdocio que había existido en la tierra de Canaán mucho antes de que existiera el propio pueblo de Israel, y un sacerdocio al que el autor de Hebreos considera un tipo perfecto de Cristo. El autor de Hebreos hace una serie de juegos, prácticamente, de palabras muy interesantes, ¿no? Dice que Ezequiel, y dale con Ezequiel. ¿Cómo se nota que Ezequiel era lo último que habíamos tratado? Hablamos, sí. Aún lo debemos tener en mente, ¿no? No, es que Melquisedec aparece como alguien de quien no se menciona el padre, no se menciona la madre, no se menciona la genealogía. Por lo tanto, el autor de Hebreos lo asimila como un personaje eterno. Pues lógicamente ese sacerdocio que el autor de Hebreos entiende con este juego metafórico eterno, le sirve para decir que es el tipo perfecto del sacerdocio de Cristo. Es decir, el sacerdocio de Cristo, que es, como decíamos, superior al de la ley de Moisés, al sacerdocio levítico, porque es un sacerdocio eterno, viene perfectamente bien, en las palabras del autor de Hebreos, simbolizado, reflejado en esa figura misteriosa que es el rey sacerdote Melquisedec. Interesante. Juan María, nos pregunta una hermana de Málaga, nos dice, en un estudio bíblico que asistí en cierta denominación, decían de que Jesús como sacerdote ofreció el sacrificio de su propio cuerpo, pero algo así tal cual yo no lo he encontrado en la Biblia. ¿O es que es una interpretación?, nos preguntan. Sí, efectivamente. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Jesús ofreció como sacerdote
el sacrificio de su propio cuerpo. Lo que la Biblia nos dice es que Jesús se entrega a sí mismo, pero nunca lo dice como sacerdote. Solamente, únicamente la epístola a los hebreos, por esto decíamos al principio, si mal no recordamos, que esta era la gran aportación de este escrito. Únicamente Hebreos presenta a Jesús como sumo sacerdote, y únicamente Hebreos dice que Jesús se ofrece a sí mismo, que Él es el verdadero sacrificio. Pero en el resto de la Biblia no se encuentra esa afirmación, solamente se encuentra en Hebreos, efectivamente. Ok, de acuerdo. También nos preguntan desde Madrid y nos dicen, en una ocasión también escuché que decían y resaltaban la figura del sacerdote Melquisedec diciendo de que él era pagano. Algo que yo no entendí y no estoy de acuerdo porque aún no se había recibido la ley, donde lo de la circuncisión para ser judío, etc. Es una buena afirmación decir que el sacerdote Melquisedec era pagano. Es una afirmación muy exagerada, evidentemente, y con la cual si leemos sin prejuicios el libro del Génesis, lo que se nos narra en Génesis 14, jamás podríamos estar de acuerdo por una razón. La tradición que conserva la figura de Melquisedec, Génesis 14, que es un capítulo extraordinario, un capítulo precioso, por muchos motivos. La tradición que recoge la figura de Melquisedec dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y ese Dios Altísimo está asimilado al Dios que adora Abraham el patriarca. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec, tal como aparece en el libro del Génesis, jamás se considera un sacerdocio pagano. Al contrario, lo que se considerarían cultos paganos, evidentemente, serían todos los cultos, digamos, cananeos o de cualquier otro pueblo, en los que se adorase a dioses que no fueran el Dios único y verdadero. Pero no es el caso de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote, tal como lo presenta el libro del Génesis, tal como luego alude el Salmo 110, versículo 4, hemos dicho, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio consagrado al único Dios, al Dios que adora Abraham. Si hay por ahí estudios o hay por ahí artículos, libros que dicen que los diferentes dioses cananeos o las diferentes divinidades que se adoraban en la tierra de Canaán antes de la entrada de los israelitas o incluso antes de la existencia de los israelitas, pues podían considerarse como divinidades paganas. Posiblemente sea cierto, pero lo que es innegable es que los autores de la Biblia y quienes pusieron por escrito las tradiciones referentes al patriarca Abraham identifican claramente al Dios que adora a Abraham, en este caso concreto con el Dios que adora Melquisedec. Por lo tanto, lo que encontramos ahí no es precisamente un sacerdocio pagano, sino algo extraordinario, y es la constatación, una breve pincelada, por supuesto, nada más, pero la constatación que luego también recogen otras tradiciones, incluso tradiciones judías que no están en la Biblia, se conservan en el Talmud, o tradiciones incluso islámicas que se conservan en el Corán. Bueno, hacemos un inciso aquí. Mencionamos el Corán porque precisamente el mundo islámico también procede del patriarca Abraham, ¿no? Digamos que la religión islámica nace en Arabia, los árabes se consideran descendientes de Ismael, por lo tanto, hijos de Abraham, lo que significa que sin duda también hay un fondo de tradiciones islámicas que se remonta a los tiempos patriarcales muy antiguos, evidentemente. Bueno, pues digamos que todas estas tradiciones vienen a incidir en que realmente antes de que existiera Israel, antes de que existiera el pueblo de Israel, lo que llamamos habitualmente el pueblo de Dios, el Dios único y verdadero, con diferentes nombres, con diferentes advocaciones, también había sido reconocido y también había sido adorado por otros pueblos y por otras gentes. La figura de Melquisedec, en este sentido, es una evidencia de ese culto primitivo, de ese culto para nosotros desconocido al Dios
que adoraría a Abraham también, pero un culto, una adoración, un sacerdocio efectuado por alguien que no era familia de Abraham, por alguien que era, pues por decirlo así, extraño o extranjero, pero que sin embargo estaba hermanado con él. Y desde luego la actitud que describe la tradición recogida en Génesis 14. La tradición que recoge la actitud de Abraham, el patriarca, en relación con Melquisedec, el sacerdote, no es precisamente la actitud de un creyente en el Dios verdadero frente a un sacerdote pagano, sino todo lo contrario, la actitud de un creyente verdadero ante un sacerdote del Dios verdadero. Gracias, Juan Mari, por estas respuestas, estas aclaraciones, y también gracias a nuestros oyentes por compartirlas con nosotros. Volviendo con el tema del sacerdocio levítico de Melquisedec, ¿por qué el autor de Hebreos considera que el sacerdocio levítico es inferior al de Melquisedec y al de Cristo? Aunque luego también hace ver de que el sacerdocio de Cristo es similar, semejante, por no decir igual, al de Melquisedec. Efectivamente, el sacerdocio, vamos a ver, para el autor de Hebreos está muy claro, y en esto sigue pues una especie de exégesis que a nosotros los occidentales nunca se nos ocurriría, pero que sin embargo formaba parte de la mentalidad del elenco cultural judío en medio del cual vive el autor de Hebreos o para el cual escribe, ¿verdad? Fijémonos que el razonamiento del autor de Hebreos es muy simple y es el siguiente. Abraham, el patriarca, acepta la autoridad sacerdotal de Melquisedec. Resulta que Leví, hijo de Jacob y por lo tanto bisnieto de Abraham, será el que dará origen a la tribu sacerdotal de Israel, a los levitas. Pero si Leví es bisnieto de Abraham, y si Abraham había aceptado la autoridad de Melquisedec, para el autor de Hebreos está muy claro. Si Leví es descendiente de Abraham y Abraham aceptaba la autoridad de Melquisedec, quiere decir que la autoridad de Melquisedec sobre Abraham es una autoridad sobre Abraham y sobre toda su descendencia. Por lo tanto, el sacerdocio de Leví es inferior en este sentido al sacerdocio de Melquisedec. Y puesto que el sacerdocio de Melquisedec es una figura, es una, digamos, una anticipación de lo que va a ser después el sacerdocio de Cristo, pues lógicamente el sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdocio de Cristo que estamos diciendo hoy, es muy superior al sacerdocio levítico. Pensemos en una realidad. El sacerdocio de Leví, el que encontramos, por ejemplo, en los libros de la ley de Moisés, Éxodo, Levítico, Números, bueno, era un sacerdocio que, como va a expresar claramente el autor de Hebreos en estos capítulos sobre los que nos fundamentamos hoy en nuestra reflexión, era un tipo de sacerdocio que lo que hacía era representar algo. O sea, no era un sacerdocio de realidades, sino que era un sacerdocio de sombras. Era un sacerdocio que no era definitivo porque solamente apuntaba a lo que tenía que venir, que sí era definitivo. En este sentido, el sacerdocio levítico es un sacerdocio, bíblicamente hablando, inferior al sacerdocio de Melquisedec y bíblicamente hablando, inferior, por supuesto, al sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Leví, o el sacerdocio levítico, el sistema levítico sacerdotal, pues era un sistema que señalaba al porvenir, señalaba a un futuro, mientras que el sacerdocio de Cristo es el cumplimiento pleno, total y absoluto, que incluso rebasa todo aquello que el sacerdocio levítico o a lo que el sacerdocio levítico apuntaba. De ahí que el sacerdocio de Cristo sea pues totalmente superior al levítico. Y puesto que el sacerdocio de Melquisedec era una prefiguración del sacerdocio de Cristo, pues era también superior al sacerdocio levítico.
Se convertiría como en el cumplimiento o la realidad de esa prefiguración, tanto de Melquisedec como también de Leví. Tenemos 3 preguntas que intentaremos ver rápidamente porque tienen mucha similitud entre ellas. Comenzaríamos con la primera: ¿por qué se dice según el rito de Melquisedec? ¿Hay alguna traducción que lo hace como según la forma? ¿Por qué se utiliza esa palabra rito o forma? ¿Qué conlleva eso? Hay otras traducciones que dicen más bien según el orden de Melquisedec. Cuando una palabra tiene tantísima variedad de significados, porque todos están bien, evidentemente, los traductores hacen muy bien su trabajo, pues eso significa que es una palabra polisémica. Y una palabra polisémica con muchos sentidos, pues lo que está intentando reflejar es todo un sistema sacerdotal establecido, conforme al rito de Melquisedec, conforme al orden de Melquisedec. En fin, todas estas traducciones lo que significan es conforme al sistema sacerdotal que dirigía o que encarnaba en aquel momento dado Melquisedec. Es todo un sistema sacerdotal. Ok. En la actualidad, tenemos 2 preguntas en este entorno, otra de Madrid. Hoy Madrid está desbordado, está muy pendiente de nosotros. El orden sacerdotal actual, o sea, hablamos del conjunto de la iglesia, tanto para las iglesias históricas, que conservamos el orden sacerdotal con los 3 grados, nos dicen, el orden sacerdotal actual es continuación de Melquisedec, o de Jesucristo, por así decirlo, o es una continuación y superación del sacerdocio levítico. Todo a la vez. Bien fácil era la pregunta. Todo a la vez. Porque además está tan bien planteada que esta persona nos ha dado ya la respuesta. Vamos a ver. La propia pregunta. La propia pregunta. Esa es lo mejor. Estas son las mejores preguntas, las que más agradecemos, porque además nos hacen quedar muy bien. Esta es la realidad. Muchísimas gracias. Tellería, no cuentes cosas. Vamos a ver. La realidad es que la Iglesia está concebida en el Nuevo Testamento, no ya en Hebreos, incluso tenemos ahí unas palabras clarísimas, ¿no?, del apóstol San Pedro en una de las epístolas, citando precisamente el libro del Éxodo: vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio. Es decir, la Iglesia está concebida como un pueblo sacerdotal. Entonces, esa imagen es una imagen tomada, evidentemente, del Antiguo Testamento, porque también el pueblo de Israel, lo habíamos hecho alguna vez en programas anteriores, también era un pueblo sacerdotal, aunque pobres, pues no se dieron mucha cuenta o no tuvieron o no dieron excesiva importancia a este concepto, ¿no? O lo olvidaron, desgraciadamente, muy pronto. Pero la Iglesia es un pueblo sacerdotal. Entonces, en tanto que pueblo sacerdotal, es un pueblo que depende estrechamente de su sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la cabeza del sistema cultico en el Antiguo Testamento y, por lo tanto, traspasándolo al Nuevo, Cristo Jesús como sumo sacerdote es la cabeza del pueblo sacerdotal, que es la Iglesia. Los órdenes los órdenes sagrados que tenemos en las iglesias históricas, que son básicamente el diaconado, el presbiterado o sacerdocio, como llaman en algunas otras tradiciones también, y el obispado, en realidad lo que hacen es matizar distintas funciones del sacerdocio, por decirlo así, entre comillas, no me gusta la palabra, pero en este momento no me viene otra, del sacerdocio profesional. Ya digo, no es exactamente. O ministerial, podríamos decirlo Vamos también. a decir, suena mejor, efectivamente. Ministerial. Muchísimas gracias. Del sacerdocio ministerial, efectivamente, matizan diferentes funciones del sacerdocio ministerial, pero nunca olvidan y nunca arrinconan, o como se dice hoy, nunca ningunean al resto del pueblo de Dios, lo que se llamaría el laicado, que también es sacerdote. Como dice la Iglesia Católica, dice el sacerdocio común de los fieles, que dicen, y también lo decimos nosotros. Sí. Efectivamente. Entonces, en este sentido, digamos, el sacerdocio profesional ministerial, como acabas de decir tú muy bien, mucho mejor que yo, el sacerdocio ministerial no es en realidad una continuación
los órdenes antiguos, ¿no? Por ejemplo, sacerdotes, levitas, etc. No. Lo que es la respuesta que tiene el nuevo pueblo sacerdotal de Dios, que es la Iglesia, a una nueva realidad, que es la Iglesia como cuerpo de Cristo, y a una nueva era, a un nuevo mundo que se ha iniciado con la resurrección de nuestro Señor. Entonces, puesto que el pueblo sacerdotal es otro, ya no es el pueblo antiguo, lo engloba también, pero ya no es exclusivamente el pueblo antiguo, pues matiza de diferente manera lo que son sus funciones ministeriales. Pero sin olvidar, y esto seguimos insistiendo, aún a riesgo de ser reiterativos, ¿no? O pesados, como se dice vulgarmente, sin olvidar jamás que el conjunto del pueblo de Dios, el conjunto de los creyentes, tanto hombres como mujeres, somos todos sacerdotes. Todos formamos parte del sacerdocio al que estamos llamados en Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestra cabeza. De México nos preguntan, ahora hablamos de similitudes. ¿En qué es similar el sacerdocio de nuestros presbíteros en nuestra iglesia o en las iglesias de tradición apostólica respecto al sacerdocio de Melquisedec? Muy bien, pues hay una forma muy bonita, efectivamente, en el que pues somos prácticamente iguales, ¿verdad? Y es que Melquisedec, recordemos bien, en el libro del Génesis, capítulo 14, en los versículos 18 al 20, se dice que presentó una ofrenda muy especial. Presentó pan y vino. Nosotros hoy, en el sacerdocio cristiano actual, o en el presbiterado cristiano actual, nosotros hoy presentamos también la ofrenda de pan y vino en cada culto, ¿no? En cada culto dominical especialmente, pero con un sentido diferente, con un sentido mucho más amplio, mucho más abarcante que lo que jamás hubiera podido ni siquiera imaginar el rey sacerdote Melquisedec. Como hemos dicho muchas veces en estos programas, y es algo que reiteraremos de continuo, cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo pone el punto final a todo el sistema de la antigua alianza, cuando Cristo abre de par en par con su gloriosa muerte y resurrección las puertas a un nuevo mundo, a una nueva era, no es que haya cumplido lo que se había escrito o lo que se había anticipado anteriormente. Es que ha rebasado, ha ido mucho más allá en su cumplimiento de lo que jamás los hombres de Dios, los varones, mujeres de Dios del Antiguo Testamento hubieran podido imaginar jamás. A ver, es muy difícil poder dilucidar qué entendía, ¿no? Melquisedec cuando presentó la ofrenda de pan y vino. Pues teniendo en cuenta que el pan y el vino son, digamos así, los alimentos básicos en todas las culturas mediterráneas, desde el Medio Oriente hasta la península ibérica, pasando por Italia, pasando por la península balcánica, por Grecia, por Anatolia, etc. Pues a lo mejor Melquisedec lo que estaba era haciendo, suponemos, no estamos afirmando nada, a lo mejor lo que estaba haciendo era simplemente una ofrenda de acción de gracias al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, como dice el texto, una ofrenda de los productos de la tierra, de los productos básicos, con los cuales el creador gratifica a los hombres y con los cuales el creador nutre a los hombres. Por supuesto, cuando hoy un sacerdote cristiano, llámesele sacerdote, llámesele pastor, llámesele vicario, llámesele presbítero, pope, como depende de las distintas tradiciones. Cuando hay un sacerdote cristiano, cuando hoy presentamos el pan y el vino, somos muy conscientes de que lo que estamos presentando es algo más que frutos de la tierra, ¿no? Estamos presentando ni más ni menos que la representación perfecta del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que esa gran similitud, ahí está una similitud enorme que el propio texto bíblico contiene en Génesis 14, 18 al 20, esa similitud hoy, la dispensación cristiana, por decir así, rebasa con mucho el significado de la que pudiera haber tenido en la antigüedad. Bueno, ya hemos hablado de Melquisedec, de ese señor, hemos hablado también de nuestro Señor, hemos hablado del sacerdocio y de estas similitudes, hasta de los levitas hemos hablado.
Hablemos del culto, Tellería, hablemos del culto, porque también allí abarca aspectos cultuales en estos 3 capítulos y algo que proponemos de estudio. ¿Qué valor tenía el culto, tanto del templo, del santuario, para el pueblo de Israel? Bueno, para el pueblo de Israel, efectivamente, sobre todo, especialmente cuando ya el pueblo de Israel, bueno, un remanente del pueblo de Israel regresa de la cautividad a Babilonia, cuando nace realmente el judaísmo. Hasta ese momento no se puede hablar de judaísmo, hasta ese momento se puede hablar de otras cosas que del judaísmo, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento el culto del templo, los sacrificios levíticos, se convierten en el centro de la vida, digamos, nacional. Y se llega incluso a la exageración. En el Nuevo Testamento encontramos palabras claras de Jesús, según las cuales Jesús pues repudia casi esa superstición que existía en relación con el templo y con el altar, ¿verdad? Todo eso, o sea, el valor que se le daba en el judaísmo de aquel momento al templo, al culto, pues era un valor exagerado. Ahora, si por ejemplo nosotros decimos qué valor tiene aquel culto del santuario israelita para nosotros, porque está ahí en la Biblia y por lo tanto es material de estudio, de objeto y de meditación, nosotros a la luz del Nuevo Testamento podemos decir que aquel culto tenía un valor puramente simbólico. Tanto el propio templo, el santuario, tanto los sacrificios cruentos o no cruentos, que se hacían sobre el altar, tanto el diferente mobiliario que podía haber en el templo o en el santuario del desierto. Toda esa estructura material lo que hacía era anticipar realidades celestiales. Esto lo dice claramente el autor de Hebreos en estos capítulos, y, por supuesto, anticipaba el gran sacrificio definitivo operado exclusivamente por Cristo, que es al mismo tiempo el sumo sacerdote y también la víctima. La verdad que es súper interesante, Tellería, esta visión y este también estudio bastante dedicado que se le está haciendo a la carta a los hebreos. Y ahora ya para finalizar, para que vayamos finalizando el programa, hablemos de también el culto cristiano. A ver, ¿qué diferencia o cuáles serían las diferencias entre el culto cristiano de hoy y el culto judío o israelita? Mira, podemos, para no ser muy prolijos, pues ir a lo más esencial y decir lo siguiente. El culto cristiano de hoy, las diferentes formas que tenga, según las distintas tradiciones eclesiásticas, el culto cristiano de nuestros días, el culto cristiano desde el siglo I, desde el siglo I de nuestra era hasta el día de hoy, es un culto centrado en el cumplimiento pleno, de una realidad histórica que tiene un alcance eterno. Es decir, es el culto centrado en una persona extraordinaria, en la persona más extraordinaria que ha pisado la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, el culto israelita, el culto, digamos, judío de aquella época, el culto israelita que encontramos en el Antiguo Testamento, o que vemos también en el Nuevo, ¿no? Sobre todo en los comienzos del cristianismo, el culto israelita se centraba, en realidad, en todo un simbolismo, en un sistema simbólico cuyo significado real pues todavía no había llegado a su cumplimiento. Y lo triste es, ahí está el gran problema, lo triste es que el pueblo judío, el pueblo israelita de la antigüedad, pues dan la impresión de no haber llegado a comprender realmente lo que significaba todo aquel culto. Hay quien ha dicho que la pedagogía de Dios es una pedagogía pues que cuenta, por ejemplo, con una, y por encima de todo, con una gran virtud que es la paciencia, ¿no? Y que Dios pues iba pues poquito a poco dirigiendo al pueblo, le iba dando una serie de instituciones, una serie de normas culticas que lo iban educando. Desde luego que si así fue, evidentemente el resultado en el Nuevo Testamento pues es evidente en los judíos que sí creyeron en Jesús,
como el Mesías. Desgraciadamente no fue evidente en los judíos, que rechazaron al Mesías, ¿no? Por esta razón, lo que sí que podemos decir es que el culto cristiano, si el culto del Antiguo Testamento, el culto levítico, era un culto de sombras, el culto cristiano es un culto de plenitud de la luz. Jesús dice claramente que Él es la luz. Si el culto del Antiguo Testamento, el culto levítico, era un culto de promesas, el culto cristiano es un culto de cumplimiento pleno. De ahí, esto es una idea que no queremos, que no quisiéramos que se nos olvidara, de ahí el gran error de las personas a quienes va dirigida la epístola a los hebreos. Se deja leer así entre líneas que aquellas personas, por alguna razón, su gran tentación era volver otra vez al culto judío, volver otra vez al culto del templo, al culto del santuario, al culto levítico. El autor de Hebreos les dice claramente que eso no tiene ya sentido. Una vez que el Mesías ha venido, una vez que el Mesías ha puesto el fin definitivo a la dispensación antigua, una vez que el Mesías ha superado con creces no solamente el cumplimiento literal de lo que era el culto aquel, sino que incluso ha ido más allá de lo que aquel antiguo primitivo culto establecía, o a lo que aquel primitivo culto apuntaba, pues no tiene ningún sentido volver atrás. Es lo mismo que si dijéramos hoy, pues la tentación que podrían tener a lo mejor algunas personas de decir hay que introducir o reintroducir elementos del culto judío en el culto cristiano, pues sería claramente un retroceso, claramente un error. El culto cristiano por sí mismo es más que suficiente y es más que autónomo, puesto que, como decimos, es un culto de pleno cumplimiento de una realidad que ya ha tenido lugar en la historia de la salvación, que es la venida del Mesías, su pasión, muerte, resurrección, ascensión, que era la promesa de su parusía, de su segunda venida, pero el culto apunta a todas estas realidades que ya son un hecho histórico. Sí, que luego San Pablo también dedicó mucho tiempo y en reiteradas ocasiones de la Escritura a remarcar esto, de que no podemos volver atrás porque entonces invalidaríamos todo lo que Cristo ha realizado, decía el apóstol San Pablo. De manera que, queridos hermanos, llegamos al final de nuestro programa. Dando gracias a todos aquellos que han compartido también sus interrogantes, sus comentarios, sus aportaciones, porque también enriquecen el programa. Dando gracias también a nuestro hermano el reverendo Juan María por este tiempo que nos dedica. Y Juan Mari, nos despedimos con alguna conclusión que quieras compartirnos del tema que hoy hemos tratado, o lo que deberíamos tener siempre presente cuando nos encontramos con estos 3-4 capítulos de Hebreos. Pues mira, hay simplemente una idea con la que podríamos muy bien resumir, y es que Cristo es siempre, tanto en la epístola a los Hebreos como en el resto de la Sagrada Escritura, Cristo es siempre el centro hacia el cual se orienta todo lo que había sido la dispensación antigua y sobre el cual se cimenta la dispensación nueva. Solamente que, como decíamos y diremos siempre, no solo se cumple lo antiguo, sino que incluso ese cumplimiento es mucho más allá de lo que jamás nadie hubiera podido imaginar. En Cristo tenemos mucho más de lo que incluso se había prometido a los antiguos. Totalmente. Juan Mari, rapidísimo nos ha entrado una pregunta. ¿Existían mujeres sacerdotisas en el tiempo de Melquisedec? En que sepamos, puesto que del sacerdocio de Melquisedec no hay prácticamente constancia más que en lo que se dice, en lo poquito que se dice en la Biblia, pues no podemos saberlo. Ahora, que podía haber sacerdotisas en cultos cananeos, sin duda las había, sí, las había. Ahora, en el de Melquisedec no tenemos constancia. En el culto del antiguo Israel, no las había, evidentemente, por razones evidentes,
la cultura israelita era una cultura, no lo decimos en el mal sentido de la palabra, porque a veces esto se oye hoy como si fuera casi un insulto, no, era una cultura de tipo patriarcal. No quiere decir que las mujeres no valieran nada o no contaran para nada. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres que tienen grandísima influencia, incluso alguna de ellas llega a ser profetisa. Dios la escoge como profetisa, pero lo que eran las funciones sacerdotales propiamente dichas, no las contemplaba. Es el Nuevo Testamento el que, al hacer del pueblo de Dios un pueblo en el que, según palabras de San Pablo en Gálatas, ya no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, es en el Nuevo Testamento donde esa distinción de sexos para lo que son las funciones sacerdotales, pues ya no van a contar, aunque la Iglesia cristiana ha tardado pues casi 20 siglos en darse cuenta. Pero bueno, como dicen, nunca es tarde. Totalmente, totalmente. De manera pues, queridos hermanos, los que nos habéis acompañado a través de las aplicaciones de Radio Anglicana, a través de la página web, los que nos habéis visto y escuchado en Facebook y también en la página web, en nuestro apartado de vídeo, muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis acompañado. Les invitamos para dentro de 8 días a la misma hora aquí en Radio Anglicana en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Que el Señor bendiga vuestras vidas. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.